Después de 2 años seguidos de subidas de 20%, realmente la historia no nos pinta una muy buena situación para el año que viene. ¿Qué te parece todo esto? Que va a haber un festival aún mayor del SP500 justo cuando estamos celebrando 2 festivales seguidos. Bitcoin en máximos y SP500 el 56 máximo que ha hecho este año. El primer antecedente después de que ocurriera estas subidas fue el crack del 29. El segundo punto fue la previa a la Segunda Guerra Mundial y el tercer evento fue la previa a la burbuja de las .com. No son situaciones muy optimistas. Vista esta perspectiva, es que es una auténtica locura. La fiesta sigue, todos seguimos dentro, la música no para y esto tiene un problema. Los gestores de fondos, según la última encuesta de Bank of America, gestores de fondos están en el menor nivel de liquidez desde el año 2021 y desde el año 2013. ¿Qué suele pasar cuando estamos en niveles bajos de liquidez? Pues que luego se aumentan los niveles de liquidez. Tenemos el terreno de juego cada vez más complicado. Se nos van añadiendo factores de riesgo. Bueno, y por aquí con todos nosotros siempre un placer recibir a Robert Sanz, que es gestor de inversiones en Creand, en un día en el que máximos históricos del SP500 intradiarios, Bitcoin superando los $100.000, frenesí activado, locura total, los bancos de inversión mega alcistas, en modo fiesta, en modo no me quiero salir de aquí. Vamos a comentar todo esto, pero antes de nada, bienvenido como siempre aquí a tu casa. Robert, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo, a tu audiencia, que ya veo que están aquí a tope. Los estoy siguiendo aquí por el chat y vamos, sí, tenemos un montón de cosas para comentar porque sí, parece que hoy se han alineado los astros para que estemos en estos máximos hoy comentándolo juntos. Totalmente, ¿no? Siempre hay que estar a las duras y a las maduras, como se suele decir, y así es como estamos, ¿no? Antes de nada, os voy a recordar muy rápidamente que los que veáis esto desde YouTube en diferido, que si queréis apoyar este tipo de contenido, que dejéis vuestro like, que dejéis vuestro comentario, qué os parece todo lo que vamos a ir comentando. Es muy importante que me dejéis ahí abajo vuestros comentarios y que os suscribáis si os gusta mi contenido que hacemos por aquí y que muchos me veis y no estáis suscritos y otros pues me conocéis de primeras. Y así que para que tengáis el recordatorio y apoyéis el canal, suscribíos también al canal, que valga la redundancia, que seguramente si os gusta esto habitualmente pues es una manera de apoyarlo de manera importante. Dicho esto, antes de ir al grueso de lo que es la actualidad, voy a hacer un recordatorio y lo hago muy especialmente porque estás hoy aquí. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el próximo 19 de diciembre hago el especial de fin de año en streaming, 8 horas en directo el próximo 19 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, hora española, y Robert Sanz va a ser uno de los invitados y además Creand va a ser la entidad que va a patrocinar todo el conjunto del especial. Y además en ese especial va a haber 5 sorteos para todos vosotros con unos premios que ya hemos anunciado y que son fantásticos, 3 formaciones de mercados gratuitas de los locos de Wall Street Academy, una revisión de hipoteca gratuita, un pack de vinos gratuitos también. Tenéis que ver todo ese especial y os tenéis que apuntar en la landing que tenéis abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para apuntaros a ese especial y para que podáis ganar esos premios que anunciaremos a lo largo del especial. Tenéis que verlo para ganar. Es decir, os tenéis que apuntar con vuestro correo electrónico ahí y verlo. Así que, Robert, con muchas ganas de verte ese día, que ya estás anunciado con esos primeros espadas, Rayo, Daniel Lacalle, José Luis Cárpatos, y ahí estás tú, también metido. Así que encantado de ese especial que tendremos por delante. Totalmente, un placer pues apoyar aquí a vuestro canal y vamos, participar en él. Sí. Vamos, yo creo que será, vamos, tú te pegarás un currazo impresionante, pero yo creo que será fantástico. Vamos a irnos, si te parece, ya que yo creo que ha quedado claro, y encantado de que lo veáis, a ver si batimos récords de audiencia, a ver si demostramos que la economía y las finanzas importan en Twitch y batimos a streamers gamers, que es, ya sabes que es una cosa que me hace especial ilusión. Pero quiero ir al hilo de la actualidad y ver el contexto que tenemos en el día de hoy con nuevas actualizaciones que estamos teniendo de precios objetivos para Wall Street de cara al año que viene y el contexto. Dame un segundo que comparto pantalla, que al final siempre vemos todo esto mucho mejor. Y todo esto va porque la banca de inversión, pensando en 2025 al unísono, está ultra mega alcista pensando en el año que viene. El último en salir a la palestra ha sido Deutsche Bank, que dice que la bolsa va a subir un 17% más, hasta los 7.000 puntos. Morgan Stanley, Deutsche Bank,
Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, todos, no hay nadie, los bajistas se han ido, los osos están en la cueva ahora mismo dentro de la banca de inversión. ¿Qué te parece todo esto, que va a haber un festival aún mayor del SP500 justo cuando estamos celebrando dos festivales seguidos? Bitcoin en máximos y SP500 el 56 máximo que ha hecho este año. Realmente, vista esta perspectiva, es que es una auténtica locura. O sea, si me llegas a decir hace 2 años, piensa que venimos de 2022, que fue nefasto, y hemos tenido un 2023 increíble, y 2024 yo te diría aún más increíble. Es decir, con todo el contexto que teníamos encima de la mesa, pensar que estaríamos en estos más 20%, vamos, yo personalmente te hubiera dicho que estábamos alucinando, que no podía ser. Sí que es cierto que veíamos, me acuerdo cuando empezamos a hablar, esta zona de los 4100 como punto de rebote, pero en ningún caso en ese momento te hubiera dicho que estaríamos a día de hoy pasando los 6000 puntos. Yo creo que nadie lo pensábamos inicialmente, ni siquiera los más alcistas en Wall Street. Por ejemplo, Ed Jardeni, que es uno de los más alcistas de Wall Street, hablaba de 5500 puntos o algo así de cara al final de este año, y pues muchos analistas de Wall Street les parecía esto una risa, decían esto no es posible, no hay manera de ver esto, y vamos camino de ir a 6100 este año. Este es el tema, ¿no? Es que vamos camino de ir a 6100, parece que hay mucha complacencia, hay muchas esperanzas puestas en lo que va a venir de la economía para el año que viene, el boom Donald Trump, la posibilidad de que haya bajada de tipos de interés, que luego vamos a hablar de todo esto, pero claro, hay que poner en contexto, o el contexto real de dónde estamos. Antes yo te decía fuera de micros, y lo compartía también con mi audiencia estos días, que mis posiciones de SP500, hablo de índice, no de inversión en acciones, pero mis posiciones de SP500, y sabiendo que esto no es ninguna recomendación de inversión para nadie, sino que es algo que me estoy planteando y que ni siquiera tengo seguro si voy a hacer, pero que me lo empiezo a plantear, ya llevan mucho corrido. Estamos hablando de que yo entré en verano del 2023 y he ido entrando y saliendo con mitad de la posición y volviendo a entrar, y ahora con estas valoraciones tan fuertes, llevamos 2 años seguidos con rentabilidades de más del 20% en 2023 y 2024. ¿Va a haber un 2025 con rentabilidades de más del 20% o cercano, como dice Deutsche Bank? A mí me hace pensarlo, y a mí me hace pensar que de cara al 2025, en el primer trimestre, a lo mejor voy plegando velas poco a poco, porque la historia, y no sé si tienes datos con respecto a todo esto, no habla muy bien si nos fijamos en el pasado. Totalmente de acuerdo. Es decir, a ver, yo te diría, mira, ahora que comentas esto, después de 2 años seguidos de subidas de esto, de 20%, realmente la historia no nos pinta una muy buena situación para el año que viene. Está claro que todo puede ser. Tenemos estos bancos de inversión que han hecho sus estudios y están muy fundamentados, pero teniendo en cuenta el escenario que tenemos encima de la mesa, que luego lo hablaremos, piensa que en toda la historia ha habido, actualmente estaríamos en el 4.º año, o sea, la 4ª vez que ocurriría esto, 2 subidas seguidas del 20%. Entonces, el primer antecedente después de que ocurriera estas subidas fue el crack del 29, el segundo punto fue la previa a la Segunda Guerra Mundial, y el tercer evento fue la previa a la burbuja de las .com. Entonces, digamos que no son situaciones muy optimistas, ¿no? Y lo que te decía antes, tenemos que seguir teniendo en cuenta el escenario que tenemos encima de la mesa. Es decir, no tenemos, o sea, tenemos el terreno de juego cada vez más complicado. Se nos van añadiendo factores de riesgo. Entonces, lo que hemos hablado estos últimos meses, se va complicando el panorama geopolítico. Pero es que se va complicando, no lo digo en abstracto, es que está ocurriendo. Cada día vemos que estalla un frente más. Teníamos situaciones que parecían que no las contemplábamos, como lo que ha ocurrido, lo que casi ha ocurrido esta semana, por ejemplo, en Corea del Norte, Corea del Sur, por culpa de esta interferencia con Corea del Norte. Tenemos también la guerra que vuelve a reabrirse en Oriente Medio. Entonces, seguimos teniendo un montón de factores encima de la mesa que nos van complicando ese terreno de juego. Por lo tanto, ver que este año que viene va a seguir siendo un más 20%, a mí me cuesta mucho verlo. Yo creo que lo que dices tú de la historia, fíjate, hay una tabla que lo evidencia, ¿no? Y que compara las rentabilidades de los bonos y la bolsa cuando ha sucedido esto que dices de subidas del 20%, y estás completamente en lo cierto. Lo tenía justo aquí preparado y justo lo has comentado, ¿no? Y fijaos cómo SP500 cuando ha subido más de un 20% 2 años seguidos en esta tabla de aquí, ¿qué ha hecho los años siguientes? Pues en general muchas más dudas. ¿Veis aquí los retornos del SP500 con esa situación más adversa? El mejor año que hemos tenido, pues seguramente en el año 56-57, con una caída primero de un 39%, ojo, y luego un descenso del 25%. Vamos a ver, pero quien lo ha hecho mejor, fíjate, y esto es curioso, de cuando hemos tenido 2 años de más de un 20%, han sido los bonos, que siempre decimos, ¿será el año de los bonos? ¿No será el año de los bonos? Claro, esto hace pensar qué va a pasar con la renta fija, hasta dónde se van a bajar los tipos de interés, cuál es el contexto. ¿Tú crees que 2025 puede ser un año más
más bueno para los bonos de lo que hemos tenido, porque llevamos diciendo que los bonos pueden despegar duraciones más largas y de momento solo las duraciones más medias son las que siguen siendo atractivas. Las duraciones largas todavía no. ¿Empezarán a serlo para ti del 10 años en adelante en 2025? Claro, ahora mismo estamos en una situación que, tú fíjate, tenemos mensajes, yo te diría, contradictorios. Por un lado, tenemos a Powell diciendo que la economía evoluciona de una forma favorable, que por lo tanto pueden ir más relajados en el tema de las bajadas de tipos. Tenemos bancos de inversión que hablan de bajadas de tipos durante el primer semestre de 100 puntos básicos, pero es que por el otro lado tenemos todas las políticas que quiere llevar a cabo Trump y su equipo, que para mí son inflacionistas a tope. Entonces, aquí tendremos que ver, si Trump y su equipo de gobierno puede implementar todo lo que quiere hacer, que evidentemente teniendo la mayoría en todo tendría la posibilidad, pero sí que hay temas que no puede tocarlos hasta 2026, por lo tanto ahí tendríamos un poco de freno. Tenemos por un lado esto, ver si puede hacer todo lo que quiere hacer, ver cómo evoluciona la economía, porque realmente está otra vez boyante y por ese lado podemos tener ese pequeño o no tan pequeño repunte de inflación, y por otro lado tendremos que ver realmente qué es lo que están pensando. O sea, al fin y al cabo yo creo que si Powell, o sea, ya sabemos que Powell va telegrafiando bastante claramente lo que piensa hacer. Entonces, yo creo que puede ser que sí que haya esa relajación. Yo personalmente no veo, como te decía, lo que dicen algunos grandes bancos de una bajada de 100 puntos básicos en el primer semestre. ¿Ves más posible el gráfico este que vemos en pantalla que publica habitualmente Tavi Costa de estamos en este punto? Hemos vivido la primera ola de inflación y cuidado que las políticas de Donald Trump y el tablero geopolítico puede generarnos una segunda ola de inflación más alta. ¿Hay posibilidades de esto? ¿O te cuadraría un repunte brutal de inflación? A ver, yo te diría, tampoco no creo que se vayan a pegar un tiro en el pie. Es decir, sí que quieren hacer un montón de cosas, pero lo importante es o sea, mira, finalmente lo importante es quedar bien en la foto. Entonces tampoco no van a hacer una locura que vaya a hacer que la economía descarrile completamente en términos de inflación. Por lo tanto, sí que hay políticas que son inflacionistas, pero ellos tienen ahora mismo el control de poder ir pisando más fuerte o menos el acelerador. Por lo tanto, yo creo que no estamos ante un escenario en el que tengamos que tener un repunte de inflación más fuerte que el que tuvimos en 2022. Oye, desde el punto de vista de asset allocation, porque para quien no te conozca, puede pensar, oye, ¿quién es Robert Sanz y demás? Y quien te vea aquí en Twitch o quien te vea en YouTube en diferido, Robert Sanz es gestor de Credit Andorra, con contrastada experiencia y, bueno, gestiona carteras, ¿no?, de clientes. Claro, estamos en un contexto en el que todo sube muy fácil, hay mucha complacencia, casi todo el mundo quiere estar en el barco, me empiezan a mí a preguntar gente que nunca habla de inversiones, sobre qué es lo más rentable y cómo forrarse, y esto por eso mismo yo empiezo a tener un toque de precaución y de empezar a mover la cartera. Claro, la fiesta sigue, todos seguimos dentro, la música no para y esto tiene un problema. Y es que nos pille dentro de la fiesta cuando se encienden las luces, ¿no? Y te pille desnudo, ¿no? Prácticamente. No sé si lo percibes también en los clientes o en parte de tus clientes. Sí, sin duda. O sea, esto piensa que es la discoteca y tenemos la fiesta de las sillas. Van quitando sillas y no nos vamos sentando cada vez y van eliminando a uno cada vez. Van quitando las sillas y todos estamos bailando, pero es que en el momento que pare la música no habrá sillas y entonces todo el mundo tendrá que correr. Yo estoy viendo un poco el escenario que vimos en 2021. Veo que la gente está volviendo a buscar el máximo de riesgo. Es decir, después de la reelección de Trump, hemos tenido un rally que nos ha catapultado de una manera totalmente anómala. Yo te diría, hasta la reelección teníamos un S&P tirando como una bestia con fundamento, ¿vale? Es decir, teníamos Nvidia tirando, pero con unos resultados que apoyaban esa valoración. Por poner un ejemplo, post reelección de Trump, tenemos un S&P que tira
con otras empresas que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, no son realmente, no están apoyadas por sus fundamentales. Entonces, aparte de, digamos, también tenemos este tirón de las criptomonedas, no solamente Bitcoin, que ya te dije que para mí Bitcoin y Ethereum, digamos, las más estándar, ya nos empiezan a funcionar como un activo más, pero también estamos viendo muchísimo tirón en las altcoins que, bueno, hay unas más válidas que otras. Unas tienen más sentido, digamos, fundamental o por su protocolo, etcétera, que otras. A mí lo que me asusta realmente es cuando veo esto, que está tirando lo que no tiene fundamento, lo que no tiene un sustento detrás y que lo está apoyando solamente una locura especulativa, digamos, al más puro estilo Reddit. Entonces, yo creo que ante este escenario, en el momento que se enciendan las luces, veremos que realmente no queda ninguna silla y entonces lo que tendríamos, diría, y como dices tú siempre, esto no es una recomendación, pero desde mi punto de vista, por sentido común, lo que tendríamos que estar haciendo es ver realmente qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Podemos seguir invertidos en bolsa apoyándonos en estas compañías con fundamentales, pero la parte que ya realmente nos sentimos un poco más incómodos y que no está tan sustentado, ir moviéndolo hacia otro tipo de activos. Claro, en la mayoría de las carteras que estás gestionando, incluso la tuya personal, digamos, además a ti te gusta ser tolerante al riesgo, lo hemos hablado muchas veces y cuando se puede, y cuando fue por ejemplo el evento de Silicon Valley Bank, me acuerdo que hablamos y me dijiste, oye, pues yo acabo de meter bancos en banca regional en la cartera, y dije, joder, los tienes cuadrados, porque ahora cuando está, y es verdad, y hay que hacer esos movimientos para sacar esa máxima rentabilidad, esto es cierto, pero claro, ahora no estás en esa tesis, ahora estás recogiendo quizá la parte de más tolerancia, empezando a cerrar beneficios, ¿no? A recoger beneficios y tener más porcentaje de liquidez en este punto. ¿Lo estás empezando a hacer con tus carteras y demás? ¿O cuál es el posicionamiento ahora? Mira, yo te diría, desde esto que te decía, desde la reelección de Trump, sí que seguimos invertidos, porque, a ver, sinceramente, sí que tenemos que seguir invirtiendo, porque esto nos ocurre a nosotros y le ocurre a cualquier gestor de inversiones. Es decir, tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que uno tiene que pensar para su cartera y cómo se siente él cómodo, y otra cosa es nosotros, si tenemos un mandato de gestión con una posibilidad de invertir con X riesgo, y los factores, aunque, como te digo, lo que tenemos encima de la mesa nos daría ese temor o nos tiraría para atrás a la hora de invertir, si yo tengo el mandato de maximizar tu rentabilidad, evidentemente con el mínimo riesgo posible, pero es que, bueno, claro, todo junto es muy complicado. Pero si yo tengo que maximizar tu beneficio y tengo una losa encima, que es el benchmark, realmente tengo que seguir invirtiendo con fuerza. Ahora bien, si me dices un inversor particular, yo mismo, como Robert Sanz, persona, claro, yo veo estos factores de riesgo. Yo puedo pensar, lo que te decía antes, me gusta estar en bolsa, me gusta estar invertido, pero siempre controlando el riesgo y viendo qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Entonces, para mí, puedo haber invertido este periodo post-Trump, aprovecharme de este recorrido al alza. Estos días que nos quedan de diciembre, principio de enero, podemos hacer que siga corriendo, pero tengo que irme en el momento que seguro que no será el punto más alto, pero en el momento que realmente o considere que ya he ganado suficiente o que la cosa ya pinta mal, tengo que salir. Porque volviendo a la música, cuando se enciendan las luces de la discoteca y todo el mundo vea que no quedan sillas para sentarse, todo el mundo querrá salir. Por lo tanto, tenemos que tener siempre eso en la cabeza.
Sí, a ver, es un poco lo que hemos hablado constantemente, y la semana última que estuviste por aquí, que comentábamos el posicionamiento de Warren Buffett, al final, fíjate, quería compartirte por aquí que Warren Buffett está muy posicionado en cash, ¿no? Digamos, en liquidez, no cash como tal. Y bueno, pues el estar tan posicionado en activos más defensivos nos tiene que hacer pensar y reflexionar. Y además, pese a estar en activos defensivos o tener un 20 y tanto % de su cartera en letras del tesoro y activos poco vinculados al riesgo, ha batido al SP500, o lo está batiendo con más de un 1% de diferencia. Y dices, joder, qué fenómeno que pese a tener un gran porcentaje de liquidez, tiene luego una exposición al riesgo por otra parte de su cartera que lo compensa muy en creces y bate al mercado. O sea, nos da lecciones todos los años, ¿no? Ya lo hablamos la última vez. Pero lo que quería incorporar aquí, y tú que estás dentro del sector como gestor precisamente de fondos, es que los gestores de fondos, según la última encuesta de Bank of America, gestores de fondos, están en el menor nivel de liquidez desde el año 2021 y desde el año 2013. Esto nos indica que está gustando la fiesta ahora mismo, que está todo el mundo subido al barco. O sea, el barco gusta, el barco sube, pero te digo otra cosa. ¿Qué suele pasar cuando estamos en niveles bajos de liquidez? Pues que luego se aumentan los niveles de liquidez. ¿Y por qué se aumentan? Porque o vienen correcciones del mercado o periodos de incertidumbre. Yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer pensar. No sé tú qué opinas. Sí. O sea, mira, al fin y al cabo, esto que decías, empiezo por Warren Buffett. Esto es una lección brutal, es decir, se pueden hacer cosas extraordinarias sin tener que ir a buscar un riesgo extremo. El problema es cuando consideramos que un 20, un 20 y pico, un 30 es un rendimiento que, bueno, que ni fu ni fa, o sea, que no es interesante, y lo que buscamos es rendimientos del 100, 200 o 4000%. Claro, ahí se nos complica la cosa porque ya salimos de la inversión racional, digamos, y nos vamos a jugar. Y ya te digo, yo siempre soy muy vehemente en esto. O sea, en bolsa, en inversiones, no jugamos, en inversiones invertimos. Por lo tanto, pero bueno, hay gente que, bueno, si consideras que un rendimiento del 20 y pico % no es correcto, pues fantástico, respetable, ya está. Por lo que comentas del posicionamiento de los gestores de fondos, claro, es como que nos da una incongruencia, ¿no? Es decir, Warren Buffett está a máximos de liquidez, los gestores de fondos están a mínimos de liquidez. ¿Por qué es esto? Pues ya te digo, para mí la explicación más sencilla es lo que decía, ¿no? El gestor de fondos tiene que estar invertido al fin y al cabo, porque le va su sueldo y le va su rentabilidad. Es decir, si tenemos que seguir al SP y hacerlo mejor que el SP, no podemos estar de brazos cruzados esperando que el SP se caiga. Por lo tanto, tenemos que estar subidos en ese carro. Ahora bien, todo el mundo está subido en ese carro mirando con 400 retrovisores, porque en el momento que alguien se despiste y alguien descarrile, tú imagínate, esto es una carrera de cuádrigas. O sea, está todo el mundo siguiendo por ese círculo oval y están las cuádrigas con los pinchos ahí al lado de las ruedas. En el momento que alguien se caiga, está perdido completamente. Por lo tanto, todos los gestores de fondos tienen que estar ahí invertidos a tope y con los pinchos saliendo para poder ser mejor que el que está al lado. Por lo tanto, ¿me sorprende? No. ¿Que esto indique que la fiesta va a continuar? Tampoco, porque es lo que decías. Después de estar tan invertidos, nos vamos a estar desinvertidos. ¿Y por qué estamos desinvertidos? Porque vendemos. ¿Por qué vendemos? Porque realmente se complica el tema. Mira, nos dice por aquí el Rojero que le doy la razón, porque dice, Buffett es un fatal cronometrador del mercado, él lo reconoce, pero nunca han pasado un par de años completos para tener la razón en los derrumbes. Siempre acierta. Y es verdad, ¿no? Entonces, pese a que el timing no le acompañe,
sus acciones estratégicas le terminan dando la razón. Y esto es lo que... Por eso es por lo que como inversor particular me hace reflexionar y pensar, oye, llevo yo 2 años seguidos a nivel particular con unas rentabilidades tremendas, metiéndole salsa a la cartera, metiéndole picante. Igual le sigo metiendo picante, pero a lo mejor no índice. A lo mejor el picante no es el índice. A lo mejor el picante es irme a small caps, irme a pequeños activos. Tú que estás muy centrado en private equity y que así empezó Warren Buffett también en este tipo de inversiones. A lo mejor ese es el picante que hay que meterle en 2025, ¿no? Sí. O sea, es que al fin y al cabo yo creo que muchas veces nos obsesionamos y vemos el mercado como si fuera solamente SP y ahora cripto y ya está. Y a partir de, o sea, y fuera de esto no existe nada. Mira, antes de esto, te hago un inciso. Me encanta que el Rogero hable de este market timing porque, no sé si, bueno, claro, yo cuando estudié, o sea, nos pusieron ahí la importancia que tiene el market timing y es, no sé si era un 10% de lo que iba a tener de rendimiento tu portfolio. Entonces, está claro que nunca acertarás el momento perfecto, pero el acertar el tipo, digamos, el tipo de activo en el que estás invertido, ahí es donde conseguirás tener tu rentabilidad. Y el tercer factor es el stock picking, que es lo que justamente me estabas preguntando ahora. Es decir, eso es. Ahora yo creo que estar invertido en un ETF y querer hacer, pues esto, market timing, entrando ahora para salir en los 6.600 y volver a entrar si cae, esto va a ser imposible. O sea, con esto no nos vamos a retirar, por así decirlo. Si uno quiere invertir en el SP por los próximos 35 años, fantástico. O sea, es que ahí me da igual si lo compras hoy, dentro de un mes o hace 3 semanas. Porque en 35 años habrás ganado dinero. Eso es así. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos entrando en el momento de hacer justamente lo que decíamos, un stock picking, seleccionar muy bien las empresas en las que quieres estar y evitar, pues esto, si el SP está subiendo por X motivo, pero alguno de estos motivos realmente ya no tiene el valor que consideramos correcto, esa ya la vamos a eliminar. Vamos a entrar solamente en la que aún tiene ese valor. Puede ser que no sea una empresa del SP, puede ser que sea lo que dices tú, small caps, puede ser que nos tengamos que ir a buscar algo de private equity. ¿Por qué te decía que el private equity es hacer lo que hacía Warren Buffett en sus inicios? Pues porque no tienes la misma información, no todo el mundo tiene toda la información o la misma calidad de la información, el mismo acceso a la información, a poder invertir en esas empresas. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en equity y lo que hacemos cuando invertimos en equity es: veo que esta empresa está cotizando a 200, según mis estudios, etcétera, etcétera, debería estar cotizando a 300, la compro y espero que el mercado me dé la razón y la lleve a esos 300. En private equity nos ponemos en una sintonía completamente distinta, porque me dirás, bueno, al fin y al cabo es comprar empresas de acciones que no cotizan. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque en private equity vas a hacer que la empresa se vaya a ese nivel. Es decir, la vas a comprar a estos teóricos 200, pero se pondrá un equipo a controlarla o hacer que esa empresa se vaya a esa rentabilidad que la llevará a esos 300 y por lo tanto estás teniendo un papel activo en esa inversión. Y lo has explicado fantásticamente bien. Además, para quien no lo sepa, Robert Sanz lleva al equipo de Private Equity en Creand, o sea, está ahí al mando, a los mandos de muchas inversiones de Private Equity, y con lo cual algún día nos puede dar una masterclass de todo esto, seguro, y hoy ha hecho una introducción, yo creo que fantástica. Mira, José Manuel por aquí, amigo del canal, también decía que se ha posicionado en VIX en largo, y yo te voy a decir que me parece una fantástica manera de cubrir.
O sea, lo dije el otro día, y esto es una opinión personal. Aquí ya sabéis que ningún contenido es una recomendación de inversión, sino que compartimos ideas y que cada uno luego hace lo que quiere. Pero yo, VIX por debajo de 14, me parece una manera fantástica de cubrir riesgo. ¿Por qué? Pues porque me parece anómalo tener un VIX en 14 o en 12 o en 10. Yo pienso que hay más que ganar que perder si no te posicionas ahí en VIX. No sé si para cubrir carteras también lo ves interesante tú, Robert, cuando el VIX está barato o está en niveles tan bajos, decir, oye, voy a cubrir parte de la posición metiendo un poquito VIX aquí, ¿no? Es como es ahora. Sí. A mí, de hecho, a mí me gusta mucho como activo. Lo único que yo te diría es que hay que tener en cuenta, hay que, digamos, vigilar un poco cuando compramos VIX por el tema del rolo. Porque si tenemos la inversión durante varios meses, se nos va deteriorando y vamos perdiendo solamente por el efecto del rolo. Pero aparte de esto, yo encuentro que es una inversión perfecta. O sea, bueno, de hecho, yo creo que lo conté en el flash crash ese que tuvimos el 5 de agosto. Ahí yo, estaba posicionado con el ETF de VIX y, vamos, conseguimos ahí un extra de rentabilidad que, mira, fue Un muy buen bien extra, venido. ¿eh? Ahí sí que fue un buen extra, ¿eh? Sí. Bueno, siempre lo hacemos Bueno, con claro. prudencia, porque al fin y al cabo Sí, tenemos que, o sea, no puedo asignarle un claro. porcentaje muy alto, ¿no?, de la cartera a Claro. esto, Sí. pero sí que realmente fueron ahí unos buenos puntos básicos. No, ¿ves? Esto está interesante. Y para quien no sepa, bueno, en VIX se puede invertir de muchas maneras, con opciones, con ETFs. Bueno, hay muchas maneras de cubrir con VIX. Es mirar producto y mirar todo esto. Incluso hay ETFs apalancados, cosa que yo no lo veo personalmente. Me parece que ya es asumir demasiado. ¿Y para qué vas a meter? Es como se te vaya el VIX más abajo, pierdes la camisa. O sea, no es necesario apalancarse. O sea, es mi opinión personal, ¿no? Pero bueno, hay... Sí. Es que esto de hecho me encanta que hagas este inciso porque sí que el VIX parece muy suculento, pero justamente por eso he empezado diciendo que hay que tener muy en cuenta el tema del rolo, porque en el ETF estándar, vamos a decir, puedes ir perdiendo cada mes, pero si es esto, si te vas a buscar el apalancado, o aciertas perfectamente que al cabo de 2, 3 días de comprarlo, cae la bomba atómica y entonces te forras, fantástico, pero si no, ese sí que va deteriorando muchísimo el valor del activo. Completamente, vamos, yo creo que son estrategias que tenemos que vigilar. Quería hablar también porque hoy es el día de hablar de todo esto, ¿no? Y es que lo tenemos aquí en pantalla. Bitcoin ha superado los $100.000, estamos en 102.000 y pico dólares, ha llegado a cotizar por encima de 103.000. Esto parecía que iba a llegar. El espaldarazo final lo ha dado, fíjate, actor inesperado, Jerome Powell, diciendo que Bitcoin, o sea, hablando bien en definitiva de Bitcoin, pensando en el futuro y como si fuera una especie de oro pensando en el largo plazo. ¿A ti esta subida de Bitcoin te parece estable? ¿Te parece que es porque se ha activado el riesgo en los mercados y no hay que, bueno, hay que tener Bitcoin pero no asignarle mucho, hay que ir asignándole cada vez más, viendo el contexto? ¿Cómo ves esta? Porque antes hemos hablado de Bitcoin y Ethereum, que dices que son diferentes a las altcoins, que además coincido en esa visión, y yo tengo Bitcoin en cartera, pero quiero pensar si desde tu punto de vista esta subida, la gran parte de la subida ya está llegando a su final, o si va a haber mucha más con el contexto. Bueno, mira, justo antes de conectar contigo estaba viendo una actualización, creo que era Bernstein, que ponía el precio de Bitcoin para finales de 2025 en 200.000. Claro, o sea, esto ya sabemos de dónde venimos. 2021, durante el boom de los ETFs de ARK, se hablaba de Bitcoin a 1.000.000. O sea, hemos pasado por muchas etapas. Yo creo que ahora mismo, que estemos en estos $100.000, a mí no me resulta para nada extraño. Yo creo que, como te decía, digamos, con la entrada, con la reelección de Trump, se posicionó el activo como un activo válido y además con la menor regulación que ya venía prometiendo y hablando bien del activo, pues
realmente que se fuera de los 60 a los 90 y tantos me pareció lo más lógico del mundo. Que estemos ahora en los 100.000 era pues, cuestión de tiempo. O sea, al fin y al cabo, llevamos estos prácticamente un mes y medio bordeando esta zona. Era cuestión de, bueno, que se cerrara ese gap de opciones que había ahí. Y a partir de ahora, desde hace unos meses o unas semanas, es lo que te digo, yo creo que es un activo como cualquier otro, es, para así decirlo, una especie de alternativa al oro. Cada uno tiene su comportamiento y su lógica, pero ya es un activo, digamos, que está, para mí, fuera de esta ultra especulación de las altcoins. Es decir, para mí ya no es el vamos a jugar al casino, sino es con la entrada de institucionales, con la llegada de los ETFs, con, digamos, esta aceptación general, esto ya pasa a ser pues, un activo más con el que se puede mantener una posición en cartera. Ya estamos en una fase que no son los early adopters que se están aventurando y están haciendo cosas raras. Ya forma parte de nuestro día a día. Ahora que dices todo esto, y ya que hablas habitualmente con institucionales, con inversores profesionales, con retails en general, palpas muy bien el mundo de la inversión y recibes inputs habitualmente, ¿estás notando que cada vez más institucionales quieren tener Bitcoin en cartera después de los ETFs y viendo el contexto y cómo está implosionando el precio de Bitcoin al alza? Yo te diría que sí. Es decir, todo este speech que te estaba diciendo no es solamente mi punto de vista, sino también el punto de vista, digamos, que estoy recogiendo, el flavor que estoy sintiendo en todos estos stakeholders que hablo. Es decir, al fin y al cabo, no soy solo yo que lo veo como un activo más, sino que estoy viendo muchísimas carteras, digamos, de ya sea inversor profesional, los high net worth o institucionales que lo aceptan como una parte más y ya no es esa cosa rara, digamos, cosa rara de hace 5 años. O sea, yo te diría, ahora mismo, para mí el perfil de vamos a jugar es el que te decía de las altcoins, que es el que aún está diciendo, bueno, yo le he metido aquí X patrimonio y vamos a ver qué pasa. Si multiplico por 4, me lo llevo. Para mí, Bitcoin y Ethereum ya están fuera de este radar de la ultra especulación. Yo creo que Bitcoin, fíjate, no sé si lo compartes, es una manera de protegerse frente al endeudamiento masivo de los gobiernos generales, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de Europa, como de en general Occidente o los países desarrollados. Desde hace mucho tiempo están tirando de deuda, ¿no? Para aumentar masa monetaria y devaluar el dinero fiat. Y Bitcoin es éticamente y filosóficamente, yo creo que nace como alternativa a eso, como un escudo protector a futuro. ¿Qué ocurre? Que estamos, yo creo que precisamente en una fase incipiente de Bitcoin. Pienso que Bitcoin ahora va a seguir subiendo a unos volúmenes muy fuertes, pensando en largo plazo, pero llegará un momento en que eso se estabilice y que será más pues lo que hace el oro, ¿no? Y con una volatilidad más asociada a un activo refugio tradicional o a una commodity que protege de verdad sin tantas oscilaciones en el precio. Por eso creo que todavía estamos en esa fase incipiente. Probablemente si viéramos la cotización del oro en 1700, viéramos esos bandazos, son 1500, hasta que se institucionaliza todo mucho más. ¿Vamos a seguir viendo bandazos en Bitcoin? Yo creo que sí, en los próximos años, pero a futuro, si esto se adopta todavía mucho más, no veremos un Bitcoin cayendo un 60% o un 50%. No tendría sentido, sería una locura ver eso, si se ha adoptado como alternativa real al oro, ¿no? Entonces, para eso queda tiempo, pienso. Sí, exacto. Mira, ahora que dices de caídas que podemos ver en Bitcoin, justo el otro día estaba leyendo en los años que ha habido halving, normalmente, bueno, creo que los 2 últimos halvings, el enero siguiente ha sido
ha comportado una caída. Entonces no me extrañaría que después de esta subida brutal que hemos tenido estos últimos 3 meses, bueno, sí, 2-3 meses, y junto con esto que te cuento de los años de halving, en enero podamos tener lo que yo igual te diría una oportunidad de entrada. Sí, naturalmente. Y además, es que, fíjate, ya, tanto por fundamental, que es lo que estamos hablando, y que se espera que la masa monetaria se amplíe en 2025, si esto pasa, Bitcoin va a volar o va a seguir volando. ¿Cómo? Por la parte técnica, que por la parte técnica, análisis técnico, Bitcoin tiene, o trazó hace unos meses, y lo comentamos aquí en el canal, un patrón de taza y asa, un cap and handle, que se conoce en análisis técnico, y eso te lleva a una proyección de $120.000, entre 115 y $120.000. Yo creo en esa tesis, creo que eso va a pasar, pero obviamente tiene que haber un reposo. Y si no lo hay, pues entonces ya parte de mi posición la iré descargando para volver a entrar. En el momento en el que haya una corrección importante, yo espero haber vendido parte del activo para luego volver a entrar, porque como filosofía, insisto, me gusta. Y me gusta para tener, para holdearlo a largo plazo gran parte de esa posición, pero otra para sacar la máxima rentabilidad posible hasta que eso no se estabilice, hasta que no tengamos una especie de oro digital, que de momento no es así. Entonces yo creo en el activo de esa manera a día de hoy. Yo creo que va a institucionalizarse, creo que puede ser sustituto o alternativa al dinero fiduciario, pero estamos en una transición que va a ser muy larga probablemente. Yo creo que no va a ser de hoy a mañana esto. Van a pasar muchos años hasta que veamos que los miedos del institucional se le van, ¿no? Claro, ya se le están yendo poco a poco, pero se le tienen que ir mucho más. Incluso, igual, no tanto en el sentido... O sea, yo ahora lo veo más como activo de inversión que como sustituto del dinero fiat. O sea, que sí, también hay eso detrás. Pero, como decías, ¿no? Eso igual es algo que va a mucho más largo plazo. Y ahora mismo lo que lo veo es justamente esto, más como un sustituto o complemento al oro, que no como el sustituto del dinero que conocemos hasta ahora. Y piensa otra cosa, que es que todavía hoy me he comido un comentario en redes diciendo que Bitcoin es la burbuja de los tulipanes. Y por favor, ya no se puede hablar así. O sea, me parece que no es serio ese debate. Ese debate que yo mismo he entrado en ese debate y que he tenido que rectificar, y yo creo que rectificar es de sabios, era normal tenerlo en 2017 te puedo comprar hasta en 2021 y ya ni eso. Después de haber visto que cada vez Bitcoin, el suelo de mercado cada vez es más alto. Y cuando tienes un activo que el suelo de mercado es cada vez más alto, pese a su volatilidad y pese a que tiene unos desplomes muy fuertes a lo largo de la historia, no puedes decir que es una burbuja. Y lo estoy viendo por gente que se supone que sabe de mercados, y lo estoy viendo también por gente que no sabe tanto de mercados, pero que son... pues no lo sé, comunistas economistas. Lo estoy viendo esto en X. Pero además, piensa que también ahora es normal que haya gente diciendo esto porque, coño, hay mucho hater, hay mucha gente que pues no entró en los 20.000 ni en los 60.000. Cuando cayó de los 60.000 a los 20.000 dijeron, es que, ves, ya te lo decía yo, siguieron sin entrar y claro, o sea, hay mucha gente que se está dando de cabezazos contra la pared. Pero bueno, oye, claro, no, yo qué sé, también, mira, podrías haber comprado un trozo de terreno en el centro de, yo qué sé, en el centro de una gran ciudad hace 25 años y mira, y no lo hiciste. Oye, pues ya está. Hay cosas que te pasan por delante y o no puedes o no las ves o lo que sea, pero luego no puedes decir que ni que eso estaba claro ni que eso no vale nada. Yo te digo que, a ver cómo lo explico para que la gente también lo entienda un poco mi punto de vista. Pienso que podría ser una burbuja si sale un sustituto de Bitcoin mejor que Bitcoin y que la gente lo empieza a adoptar más que Bitcoin, y Bitcoin se vaya inflando todavía más y vaya especulándose con este activo. Puedo comprarte que eso en ese contexto fuera una burbuja, cosa que me extrañaría mucho verlo, porque ya Bitcoin llegó fue el primero, está limitado su oferta, bueno, las 1000 cosas que sabemos, y esto lo hace por contexto y por cómo es,
pues un activo interesante desde el punto de vista de protección del dinero fiduciario habitual, o alternativa, o escape a el endeudamiento masivo de los gobiernos, ¿no? Entonces, me cuesta pensar que esos argumentos de burbuja, porque ¿sabes lo que va a pasar? Que va a caer un 50% Bitcoin, y lo vamos a ver, caer un 50%, no, seguramente. Y van a salir, ¿veis? Esto era una burbuja especulativa, no sé qué, se va a ir a cero. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí. Y es en una ese pena. Momento, claro, en ese momento ocurrirá lo mismo. No comprarán cuando llegue a 200.000. O sea, esto se va a ir repitiendo. Claro, lo que pasa es que yo creo que los bullrun de Bitcoin van a ser cada vez más estrechos. Del 1000% que hacía antes, va estrechándose, hasta que llega un momento que los bullrun pues sean de un 30% y diremos, joder, fíjate lo que ha hecho el Bitcoin. Ha sido tremendo. Porque también te digo que en ese contexto, a lo mejor el SP500 sube un 1% o un 2%. No, está claro. Claro, entonces yo creo que vamos a una era futura, no sé cuál es tu punto de vista, pero pienso que las rentabilidades en algún punto se van a estrechar en la bolsa, y en otros activos van a haber muchas rentabilidades, pero menos de lo que estamos viendo ahora. Es decir, vamos a tener que mirar muy bien dónde rendir nuestro dinero, ¿no? Por el contexto hacia el que vamos. Bueno, por eso te decía que tendremos que ir a buscar cosas más alternativas quizás, porque al fin y al cabo en la bolsa, lo que hemos hablado muchas veces, y mira, incluso más, el otro día me decían, tengo que contrastarlo, pero el segundo mejor fondo, tengo que mirarte en qué geografía, ya lo ha liderado, o sea, el segundo mejor ha sido un fondo hecho con inteligencia artificial. Entonces, claro, que los rendimientos se van a ir estrechando, esto yo lo tengo muy claro, porque al fin y al cabo todos tendremos el mismo acceso a la información, todos podremos leer la misma información. Quien tenga la mejor máquina, el mejor, yo qué sé, la mejor inteligencia artificial, podrá seleccionar mejor qué es lo que sirve, qué es lo que no, cómo operar. Entonces, pues es esto. O sea, tendremos cada vez una posibilidad menor de conseguir un rendimiento atractivo. Por eso te digo, tendremos que saltar a estos activos distintos fuera de lo que, digamos, de lo que es mainstream. Entonces, pues bueno, esto. Private equity, correcto. Criptomonedas que tienen un factor, digamos, distinto a esto que te decía, de niveles de información, pues adelante. Pero sí. O sea, pero te digo más con respecto a lo de la burbuja, no burbuja y todo este debate, que me parece de verdad que en 2024 es absurdo. Puedes hablar de que te parezca que está más caro, menos caro, pero no en cualquier caso burbuja no. Puedes decir que el que estén volando las altcoins y que esté volando el SP500 y que esté volando todo lo relacionado con el riesgo, que también podemos meter ahí a Bitcoin pero en menor escala, te dé un pálpito malo. Es decir, que Dogecoin y todas estas estén tirando como una locura, pues a mí eso sí me parece basura. ¿Qué quieres que te diga? A mí eso sí que me parece especulación tremenda, y oye, quien saque un 200% ahí o un 300%, pues le doy un aplauso. Pero es que por ahí van a perder muchos más que la camisa, y va a haber dramas sociales. Y insisto, lo va a haber. Y ahí sí que yo creo que es una inversión especulativa. Quien se dedique a la inversión especulativa, pues muy loable. Yo, insisto, mucho riesgo y cada uno decide lo que quiere hacer, pero no me parece comparable a Bitcoin y no se le puede meter en el mismo saco. No, y al final son... A ver, es que todos los activos tienen su fase. Es decir, por así decirlo, cuando invertimos en una startup es muy distinto que, o sea, si invertimos en una empresa que está en una valoración de 5 millones, va a tener un comportamiento totalmente distinto que esa misma empresa si ya va saltando a otra ronda de financiación y, yo qué sé, llega a una valoración de 50, y si llega a un punto en que sale a bolsa y es una small cap, es que claro, todo tiene sus fases. Su comportamiento va a ser totalmente distinto. Su riesgo va a ser totalmente distinto. Cuando... La primera vez que yo escuché hablar, o sea, o me fijé en el Bitcoin, que fue cuando estaba haciendo prácticas aún. Estaba en inversiones, pero haciendo prácticas. Y me pareció
digo, esto no sé nada de Bitcoin, pero escuché algo, pero me pareció que había subido mucho, porque había pasado de 200 a 600, sin nada más después. Entonces, Fíjate. claro, en ese momento, el comportamiento que tenía Bitcoin, bueno, el comportamiento, el riesgo, la información que se tenía de Bitcoin, la manera como se podía operar en Bitcoin, era totalmente distinto a lo que ha ido ocurriendo posteriormente. Entonces, hablar ahora de que estos son tulipanes me parece estar un poco desconectado de la realidad. Sí, sí, sí. No, completamente de acuerdo y yo creo que lo hemos dejado los dos ahí patente. Pues nada, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Yo creo que hemos abordado muchas cosas, seguramente se nos queden algo en el tintero, pero si se nos queda algo, lo comentaremos en ese especial de fin de año que va a estar por aquí Robert Sanz el próximo 19 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, 8 horas en directo de contenido económico, no os lo podéis perder. Vamos a ver si batimos todos los récords de audiencia, a ver si lo apoyáis. De todas, que yo estaré encantado de que así lo hagáis. Dicho esto, Robert, un placer tenerte por aquí. Siempre esta es tu casa, ya lo sabes, y nos vemos prontito aquí en esa maratón. Fantástico, muchísimas gracias. El placer es mío, como siempre. Y nada, gracias también a la audiencia que, vamos, hoy he podido ir mirando poco, pero veo que están aquí a tope. Así que, vamos, les espero a todos también el día 19 y vamos a ver qué ocurre, qué nos tienen preparados los mercados. Vamos a reventar las audiencias ese día, hay que reventarlo. Claro que sí. Así que nada, para apoyar este contenido, los que lo hayáis visto desde YouTube, dejad vuestro like, que no os cuesta nada, dejad vuestro like, vuestro comentario ahí abajo y suscribiros al canal, que siempre es un placer. Y lo dicho, descansamos ya hasta la próxima semana, mañana es festivo nacional en España, así que no habrá programa, pero habrá el lunes a las 5 de la tarde, hora española con las claves. Y ya os anuncio en breve cómo va a ser la parrilla, que vamos a venir fuertes. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Chao.